Bueno, ahora para dar inicio a la exposición, les voy a presentar a la expositora que nos acompaña en esta sesión. Su nombre es Constanza González. Es psicóloga de la Pontificia Universidad Católica de Chile, candidata a doctora en Ciencias del Desarrollo y Psicología, magíster en Psicología Educacional, máster en Mindfulness. Sus líneas de investigación están asociadas con la convivencia social saludable y colaborativa en diversos contextos. Tiene trayectoria investigativa en el estudio de los factores promotores de climas escolares positivos, libres de violencia y bullying, al igual que la promoción de habilidades prosociales en el espacio escolar. Así que a continuación le damos el paso a Constanza para que inicie con su presentación. Súper. Muchas gracias, Sofía, por esa introducción. Primero quiero darles la bienvenida a todos y todas quienes se conectaron esta tarde para acompañarnos en esta sesión, en la que la idea es mostrarles un poquitito de qué se trata la herramienta de los primeros auxilios psicológicos, y reflexionar también en torno a la misma, ¿ya? Más que venderla como la panacea o presentarla como la panacea, vamos a explorar en base a distintas experiencias y también la evidencia científica disponible acerca de qué ventajas podemos obtener de su aplicación, derivada siempre de una formación em, que nos permita conocer y nos habilite para poder aplicar el protocolo, ¿ya? Entonces, desde esta perspectiva súper transparente, bueno, les invito a que tengamos esta discusión respecto a como les mencionaba antes, los beneficios que nos puede proporcionar esta herramienta, así también sus limitaciones, ¿ya? Pero antes de empezar, tenía una actividad preparada para ustedes. Eh, bueno, también les iba a sugerir, así que voy a aprovechar de hacerlo mientras ustedes se conectan al link que les voy a dejar en el chat. Déjenme buscarlo. De conocer, por supuesto, de dónde son y un poquito más de ustedes, ¿cierto? Es breve el tiempo que tenemos en general, pero siempre me gusta igual, por supuesto, conocer más de las personas que eh, están escuchando. En el chat les dejé un link, ¿ya? A un Padlet. Lo voy a proyectar yo, ¿ya? La idea es que ustedes puedan irse conectando a ese link que les dejé. Yo también lo voy a abrir. Ah, mira, de Venezuela nos acompañan, qué bien. Ya estamos internacionales, Adipa. Imagínense. Eh, Ahí veo que se están conectando al Padlet. Mira, El Salvador, no te creo. Que es como presión para mí igual estar dirigiéndome a distintas latitudes. De nuestro continente. Bueno, de Chile, tenemos de Ovalle, Santiago, por supuesto, Antofagasta, Padre Hurtado, excelente. ¿Qué más? Talca, muy bien, no puede faltar. Melipilla, excelente. Practicante de Valdivia, muy bien. Bueno, también, Temuco y San Fernando, qué lindo. También la felicito por esta motivación de conectarse a esta hora, ¿ya? Que generalmente ya es una hora de bastante agotamiento en la jornada laboral, pero eso demuestra una gran motivación y compromiso de su parte, así que a mí incluso me motiva mucho más también a seguir haciendo lo que hago, que básicamente es intentar a través de mi trabajo contribuir a conformar comunidades educativas eh, con, que sean en el fondo cohesionadas, con una sana convivencia y protectoras también eh, de violencia, de distintas afecciones, tanto a la salud física como mental, y comunidades felices, en el fondo, unidas. Comprometidas con la educación. Estoy convencida de que
la escuela debe transmitir más que conocimientos académicos, digamos, sino también es una formación para la vida y estoy segura que ustedes también comparten esa percepción. De lo contrario, eh, sería difícil que estuvieran conectadas y conectados aquí. Bueno. La actividad de activación que ya muchos de ustedes están respondiendo, como pueden ver en la pantalla, se llama el consejo no solicitado, ¿ya? Y la instrucción es pensar en alguna vez que ustedes se hayan sentido mal, hayan estado en una situación de alto malestar emocional, hayan tenido algún problema, dificultad, crisis de angustia, algo así importante, les haya pasado algo, o incluso simplemente hayan tenido un mal día, en fin experiencias, digamos, naturales dentro del espectro de la experiencia humana, ¿cierto? Y alguien intentó apoyarte, puede ser una persona conocida, incluso alguien no tan conocido, alguien cercano, no tan cercano, etcétera, pero piensen en la experiencia que se les venga a la cabeza, que la intervención de esa persona, aunque haya tenido las mejores intenciones, parece que no los terminó por ayudar a sentirse mejor, sino que logró lo contrario y se terminaron sintiendo aún peor de lo que ya se sentían, ¿ya? La idea es que ustedes traigan a su mente alguna de esas experiencias y brevemente puedan reflexionar y compartir, por supuesto, por qué creen que la intervención de esa persona no fue la más apropiada, ya que qué parte de esa intervención no les ayudó a sentirse mejor, sino que al contrario. Y también pueden pensar en qué les habría ayudado más en ese momento. ¿Ya? Así que voy a ir leyendo las respuestas que están dando hasta el momento, están súper interesantes. Les dejé cuatro, digamos, cuadrados iguales para que, porque si les dejaba uno solo iba a ser como eterno hacia abajo, entonces horizontal se puede apreciar más las distintas respuestas. Y pueden también comentar, contar un poquito más de la situación o no, es opcional, lo pueden hacer también de forma anónima o pueden poner su nombre, un seudónimo, como quieran, ¿ya? Entonces, mi primer aporte, Ignacio, nos dice no sentir superioridad moral. Interesante. Eh, Vamos a abordar algo en esa línea más adelante. Un doctor no puede sanarse a sí mismo, se necesita un otro siempre. Estoy de acuerdo, no entendí muy bien la conexión con la consigna, sin embargo, estoy de acuerdo en eso. Totalmente es el espíritu bueno, todo lo que hago, básicamente. Escucha activa, horizontalidad, empatía. Muy bien. Creo que solo al ver mi emoción se acercó porque pensó que eso era lo correcto, pero no porque realmente sintiera empatía por mi emoción en sí. Oye, eso está súper interesante. Cuando actuamos por, digamos, por el deber o por cumplir más que por realmente empatizar. Pues, mientras que también está no tener comentarios acertados, no ser empático, no comprendió, miren lo que dice Dani, no comprendió que en ese momento necesitaba escucha y empatía. Ahí la dejo. No ayudó porque me sentí poco comprendida, invalidada, ¿ya? Después, Valentina. Bueno, se nota que hay hartos psicólogos aquí porque ya el que usan el concepto de validación o invalidación ya nos da unas luces de por dónde va la cosa, ¿cierto? En general, las personas de otras áreas no tienden a emplear esos conceptos con tanta facilidad, digamos, no lo tienen tan incorporado en su lenguaje para describir sus experiencias. No ayuda cuando invalidan tu expresión emocional, cuando te dicen no llores, no pienses así. Hacer demasiadas preguntas al momento en que yo estaba muy alterada. Interesantísimo. Me juzgó por todo lo que sentía, no dejó que me expresara más. Pésimo. Las personas necesitan empatizar más con los otros, a veces no necesitamos cuestionamientos, sino solo que nos escuchen. No funcionó por sentirme juzgada y comparar su actuar versus lo que yo hice. También eso, oye, es muy clave. También lo vamos a tomar después. Falta de comprensión y me sentí juzgada en vez de acompañada. Me hizo sentir inferior, me hizo volver a sentirme como una niña pequeña. Qué interesante eso, ¿ya? Todo lo relacionado a la superioridad moral. No querer un consejo, a veces, ya, a veces uno solo quiere desahogarse, ¿cierto? No necesariamente un consejo. Tratando de comparar experiencias, invalidó mi sentimiento y le restó importancia. Ya, ante una situación de acoso que sufrí por una usuaria, se lo comenté a una colega, pero me hizo sentir que exageraba, por lo que preferí quedarme callada. Uf, qué importante. Fue irónico ya que ella es la psicóloga y yo trabajadora social. Wow, hacemos talleres de habilidades para la vida. A veces, casa herrero,
cuchillo de palo. No comprendió mi experiencia, probablemente su intervención fue desde su mundo y no desde una verdadera empatía en el fondo, que es ponernos realmente en el lugar del otro. Preguntar cosas solo para contarle a otros, eso sí que está delicado. No me escuchó, me dio consejos, yo solo quería hablar. Hay muchas respuestas, así que voy a ir ahí seleccionando muy al azar, ¿ya? Pero sin duda las voy a revisar después con más calma y quizás al final también podamos retomar. Me hubiera ayudado que solo me hubiera escuchado, pero no dar el ejemplo de lo que le pasó a ella. El error que se comete es no preguntar qué necesita el otro. Nos dice Fábulos Chinchilla. Muy lindo el animal, la chinchilla, ¿eh? Pero sí, pues qué clave lo que nos aporta. No preguntar qué necesita el otro. Si la persona solamente necesita que estés ahí en silencio, es lo que hay que hacer. Excelente, le doy 80 deditos para arriba a esa respuesta. Comparó mi experiencia con la suya. Insistió en que bebiera alcohol. Oh, ya, ¿saben qué? Es que hay tantos temas que vamos a ver más adelante que les voy a proponer que retomemos este panel después de haberles compartido en el fondo lo que les tengo que compartir en este seminario, ¿ya? Para que podamos con esos insumos eh, reflexionar sobre las experiencias que ustedes comparten. ¿Ya? Espero que nos quede tiempo, sí, pero voy a tratar de hacerlo. Tenemos una hora ya que es un poquitito menos con esta introducción, por lo tanto no voy a poder transmitirles todo lo que me gustaría, pero sí me gustaría que se vayan con algo, ya que se queden con al menos algunos aprendizajes y también, ¿por qué no?, reflexiones dando vueltas para instalar en sus contextos educativos si es que trabajan allí, ¿ya? El curso que parte la próxima semana, de hecho parte el próximo miércoles, em, es específico al ámbito educativo, ya dada también mi experiencia, yo soy psicóloga educacional, ¿cierto? Sin embargo, abordamos los primeros auxilios psicológicos en términos generales también, ya solo que lo que hacemos en el curso es esa herramienta que es genérica, que no está pensada en un inicio para contextos educativos. Bueno, reflexionamos, la aprendemos y em, la adaptamos, es la palabra, la adaptamos para aplicarla en esos contextos, ¿ya? Bueno, ya me presento Sofía, ¿cierto? Soy Constanza González. Les dejo mi correo igual en la primera diapositiva por cualquier cosa, ya si tienen alguna duda, si necesitan material, en fin, cualquier cosa, yo full dispuesta ahí. A veces, bueno, en realidad casi siempre me demoro en contestar porque me llegan hartos correos, pero hago lo posible, y porque tengo déficit atencional, pero hago lo posible por contestarlo, ¿ya? Entonces, ¿cuáles son los objetivos del seminario de hoy? Vamos a reflexionar críticamente sobre los fundamentos, alcances y limitaciones de los primeros auxilios psicológicos o primera ayuda psicológica, que es como el término más genérico, como estrategia de intervención en contextos escolares, ¿ya? Me pasa, he dado varias veces este curso ya, y así como otros seminarios que pueden encontrar, me parece que en el YouTube, en el canal de YouTube de Adipa, y me ha pasado que las personas tienden a asociar los primeros auxilios psicológicos a algo, a un tipo de intervención, eh, que no condice siempre con la realidad de los primeros auxilios psicológicos. Entonces, mi idea es presentárselos igual a lo largo del seminario para que puedan irse con un poquito más de información sobre qué son y qué no son, o cómo los podemos, en qué situaciones pueden ser aplicados, o en qué situaciones están pensadas para ser aplicados y en qué situaciones no, ¿ya? Se llama un disclaimer o un spoiler, como dicen los lolos, ya no sé, pero bueno, un spoiler. Pese a que no se recomienda su aplicación en ciertas situaciones de urgencia emocional más extremas, sí mi intención siempre es que podamos analizar la herramienta y extraer de ella lo que nos sirve para otros tipos de crisis también. ¿Ya? Esa es mi idea. Entonces, ese es el objetivo número uno. Y el objetivo número dos,
tiene relación con lo que acabo de decir, ¿cierto? ¿Qué herramientas que incluye la intervención de los primeros auxilios psicológicos podemos usar para atender no solamente situaciones críticas de las personas, ya, o de emergencia, catástrofes, desastres potencialmente traumáticos, sino otro tipo de crisis que quizás son menores en gravedad, pero aún así requieren ser atendidas, ¿cierto? O incluso mayores en gravedad, pero urge dar una respuesta como comunidad educativa y la idea es fortalecer en el fondo nuestra capacidad de respuesta. Entonces, les muestro aquí un poco cómo fui ordenando la presentación, entonces, ¿qué es lo que vamos a ver? En primer lugar, voy a dar una breve introducción por supuesto, lo que son los primeros auxilios psicológicos o la primera ayuda psicológica, para después irnos a revisar un poco más a fondo la evidencia empírica disponible acerca de su eficacia, ¿ya? ¿Y qué podemos aprender de esa evidencia, la evidencia científica en el fondo? Entonces, luego de revisar la evidencia, vamos como les mencionaba, em, reflexionar con qué nos quedamos y con qué no nos quedamos de los PAP, sobre todo en entornos educativos, ¿ya? Y mi idea ya más hacia el final es, en el fondo, proponer la idea de que más que una técnica así paso a paso, súper protocolizada, que nos pueden ofrecer los PAP y que muchas veces por eso también de ahí se deriva su atractivo, que tiene una serie de pasos súper estandarizados. ¿Cómo podemos tomar los elementos que nos sirven de los PAP, combinarlos con otras herramientas de contención psicológica que nos ofrece la psicología para poder crear una cultura a largo plazo de cohesión y de contención emocional en la comunidad escolar? Ya una cultura en el fondo de comunidad también, un sentido de comunidad, para atender a distintas situaciones críticas que pueden presentarse en el día a día. Y vamos a terminar, en el fondo, con la reflexión final, donde probablemente retomemos em, la actividad inicial y se va a sortear el cupo para la persona afortunada que va a poder tomar el curso que parte la próxima semana. Bueno, partiendo entonces con una breve introducción a la primera ayuda psicológica. Allí tienen algunos datos, digamos, pero yo se los voy a contar así como si fuera una historia. Básicamente, catástrofes y desastres naturales han habido desde que ser humano es ser humano, ¿cierto? Pero por supuesto, en el siglo pasado la población era mucho mayor, el desarrollo tecnológico e industrial también, en fin, y del conocimiento, ya, todos sabemos los avances que ocurrieron en términos a nivel de humanidad el siglo pasado, ¿ya? Entonces allí, y a partir también de las guerras, ya de las dos guerras mundiales y sus secuelas, es que se comienza, bueno, por un lado a estudiar las secuelas que dejaron tanto las guerras mundiales como otras catástrofes y eventos críticos que sufrió la humanidad. Y se empieza a pensar en herramientas de respuesta a gran escala para este tipo de situaciones y que en el fondo abordaran el ámbito psicológico, ¿ya? Porque, bueno, tenemos ya toda nación, toda, digamos, organización social tiene su plan de respuesta ante desastre, tenemos bomberos, carabineros, los equipos médicos, etcétera, o sea, eso existe, pero los psicólogos, como siempre, se empezaron a preguntar por ahí, por los años eh, 60, 70, los 70, digámoslo, se empezaron a preguntar, ¿qué podemos hacer para, ya, ok, atendemos la urgencia médica y todo, pero, o sea, ya, esta persona está estable, le salvamos la vida. Sin embargo, parece que cambió su personalidad. O sin embargo, después de el accidente, volver de la guerra, lo que sea, ya no quiere comer o ya no quiere hacer cosas que antes disfrutaba. Ya es distinto, o sea, está vivo, está viva esa persona,
pero ya no juega con sus hijos, su trabajo no tiene vocación, tiene miedo de salir de su casa, etcétera. Distintos síntomas de lo que se conoce como estrés postraumático y otras dificultades del ámbito psicológico que presentaban las personas sobrevivientes a desastres, básicamente, ¿ya? Entonces ahí se preguntan eso y dicen, tiene que haber una forma de, además de estabilizar físicamente las situaciones de catástrofe, podamos minimizar el impacto psicológico que estas situaciones dejan en las personas, ¿ya? Y ahí es cuando la American Psychological Association, la APA, me parece que las Psychiatric, bueno, en fin, los organismos de psicólogos, psiquiatras, trabajadores de la salud mental, empiezan a elaborar guías sobre cómo atender a las personas que sufren o que están sufriendo a raíz de este tipo de eventos, incendios, inundaciones, terremotos, tsunamis, erupciones volcánicas, todo lo que nos podemos imaginar, accidentes automovilísticos, tiroteos, todo tipo de situaciones extremas, situaciones críticas, ¿ya? Pero esta intervención, que luego fue tomando el nombre de primeros auxilios psicológicos o primera ayuda psicológica, tiene que ser algo, en el fondo, eficiente, ¿cierto? No podemos ponernos a hacerle terapia a todas las personas afectadas por un derrumbe, eh, hacerle en el albergue o en el refugio, ¿cierto? Entonces tenemos que pensar o sea, de partida no tenemos tantos psicólogos, bueno, quizá ahora sí los tenemos, pero en esa época no. Eh, no tenemos tantos profesionales de la salud mental, la intervención tiene que ser breve, acotada, porque estamos ahí en una situación de crisis, estamos digamos, bueno, hay más personas alrededor, no, yo estoy esperando que me llamen, no sé dónde está mi hijo, se me perdió mi perro, oh, espérate que ahí me están llamando, nadie sabe mucho, entonces tiene que ser una intervención breve, acotada, estandarizada eh, y escalable, o sea, que la pueden aplicar muchas personas, no solamente psicólogos, psicólogas, sino también personas simplemente que estén entrenadas y que quieran ayudar a contener emocionalmente a estas personas. Espero que haya quedado claro un poco de lo que es el contexto, ¿ya? Entonces, a partir bueno, distintos autores, en particular Hopfall y sus colegas, investigaron o revisaron en la literatura disponible, en la evidencia disponible, qué factores favorecen, ¿ya? Que las personas que enfrentaron un evento crítico o una situación de desastre potencialmente traumática se recuperen a mediano o largo plazo. En el fondo, nadie espera que al día siguiente estén felices como si nada hubiera pasado. Obvio que hay un proceso de duelo, de malestar emocional importante, en fin, pero ¿cómo hacemos para que estas personas al menos no, sus trayectorias vitales no se queden paralizadas ahí, puedan salir adelante, ¿ya? Y encontraron que las personas se recuperan más rápida y efectivamente de un evento crítico si es que se sienten seguras y conectadas con otros. Tienen acceso a apoyo, tanto social como físico y emocional. ¿Ya? Se sienten capaces de ayudarse a sí mismos como individuos y comunidades. Autoeficacia, perdón. Decía ahí uno de los comentarios, me hizo sentir como una niña, ¿cierto? Eso no ayuda. Lo que busca la primera ayuda psicológica es empoderar tanto a las personas como a las comunidades en términos de que puedan también ser agentes activos en su propia recuperación. ¿Ya? Es recuperación que puede incluir acceder a ayudas, por ejemplo, del Estado, de la municipalidad, qué sé yo, para reconstruir las casas que se perdieron por el incendio, para sostener a su familia a pesar de no tener en este tiempo que dura la espera, a pesar de no tener, digamos, una casa, en fin, a favorecer esa autoeficacia y esa resiliencia también, ¿ya? Y desarrollar, y las personas que también desarrollan un sentido de esperanza, que también es producto de, bueno, quizás ahora estoy mal y todo está súper negro, pero voy a salir adelante eventualmente.
tiempo al tiempo. ¿Por qué? Porque estoy en una comunidad que me apoya, que me protege y que me va a permitir de a poquito ir parándome, digamos, de esta, ir saliendo adelante, ir accediendo a los recursos que necesito para volver a funcionar de manera óptima, ¿ya? Entonces, desarrollaron lo que se llaman los 5 principios de la intervención temprana, que son en el fondo aquellos que encontraron, predecían una mejor recuperación de las personas posterior a una crisis, ¿ya? Entonces, como les dije recién, las personas se recuperan mejor cuando tienen un sentido de calma y de seguridad, ¿ya? Eh, Autoeficacia, ya lo vimos, ¿cierto? Conexión, ¿conexión con qué? Conexión con otros, ya, con su comunidad, con sus seres queridos, y conexión con ayuda, con recursos, con, digamos, no sé, las organizaciones que están facilitando todo el apoyo disponible, material, económico, cualquier tipo de apoyo. Y la esperanza también. ¿Ya? Entonces, a partir de esos 5 principios es que desarrollan esta técnica de primeros auxilios psicológicos, ¿ya? Que es una técnica que busca ayudar a personas que están viviendo situaciones de crisis y está pensada como una respuesta inicial, ¿ya? Y precisamente su nombre, primeros auxilios psicológicos, indica que no busca ser una alternativa, digamos, de tratamiento, por ejemplo, psicológico para quienes lo necesiten, sino algo que nos pueda ayudar a contener, ya a que el impacto de una crisis, de una situación traumática, por ejemplo, no sea excesivo. No sobrepase en gran medida a la persona, no lo deje paralizado ni con secuelas, digamos, a largo plazo. Esos son los objetivos iniciales, en el fondo. Favorecer la recuperación a corto plazo, pero también prevenir el desarrollo de síntomas a largo plazo, ¿ya? Entonces, como objetivos podríamos nombrar, uno, ofrecer alivio emocional inmediato, ¿ya? En el fondo, que esa situación no se haga tan difícil, tan pesada para las personas. Después, no, perdón, mi gato se está comiendo mi hummus. Disculpen esa. No, pero qué pato. Yo no sé qué hacer para que no. Se lo vamos a tener que esconder, disculpen. Es que más encima está enfermo de la guata, entonces no puede comer tonteras. Ya. Entonces, alivio emocional inmediato. También favorecer su adaptación posterior a largo plazo, digamos, como les decía, que puedan salir adelante y proteger de las consecuencias negativas que puedan tener a largo plazo. Específicamente, esto está realmente pensado, como tiene un objetivo súper claro, como que dice estrés postraumático, ¿ya? Es principalmente para eso, pero para prevenir eso. Pero también, por supuesto, hablamos de secuelas en general, pueden ser síntomas depresivos, ansiosos, ¿cómo se dice? El trastorno de adaptación, creo, duelos patológicos, en fin, problemas de sueño, irritabilidad, trastornos de consumo de sustancias que también suelen desencadenarse mucho en eventos posteriores. Tengo una mano levantada, pero entiendo que las preguntas las estamos dejando para el final. No sé si, Nicolás, es algo así esencial que quieres preguntar. Puedes también dejar tu pregunta en el chat en ese caso, o puedes esperar para el final de la sesión. Ahí, mira, encima me abrió la puerta de mi gato. Dejó abierta. Bueno, ahí bajo la mano. O quizás se te levantó, no sé, pero ahí puedes dejar tu comentario en el chat para que lo abordemos, ¿ya? Y bueno, entonces esos son los objetivos, ¿ya? Pero aquí viene el gran pero. O no sé si pero ya, lo vamos a dejar así por efectos, eh, por darle dramatismo a la situación. Em, ya. Entonces, se empezó a recomendar Nicolás volvió a levantar la mano. Creo que algo tiene que decirnos. Nicolás, si quieres, puedes abrir tu micrófono. Constanza, recordarte que los participantes no pueden activar el audio, no se escucha, solo al final de la sesión, a la ronda de preguntas, para que no se interrumpa el seminario.
Ah, ya, 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 súper. Oye, y escuchándote, Sofía, me di cuenta que tengo los audífonos encendidos, pero no sé para qué, si no, no estaban conectados. Pero vamos a priorizar después a Nicolás para su pregunta. Perfecto, ya, súper. Déjenme aquí. No, ya. Voy a sacar los audífonos un rato porque esto no está funcionando. Ya. Entonces. ¿Qué ha pasado? Que también un dato importante es que la primera ayuda psicológica surge como una alternativa a una técnica que se empleó harto durante los años 80, 90, que se llama debriefing. Debriefing psicológico, que es básicamente, y en términos muy breves, porque siempre se me hace corto el tiempo, es fomentar la catarsis colectiva en estas situaciones de crisis, ¿ya? Y eso se usaba harto, de hecho lo recomendaban los organismos internacionales, pero la investigación luego fue mostrando que no tenía suficiente evidencia que respaldara su uso, sus efectos positivos, pero no solo eso, sino que además algunos estudios reportaban posibles efectos negativos de esa intervención, ¿ya? Posibles, en el fondo, perdón, bueno, podría ser iatrogénica incluso, como se dice. Entonces se desarrolla la primera ayuda psicológica como una alternativa con mayor respaldo en términos de, como les mostraba antes, está fundada en los principios que sí están estudiados, ¿ya? Pero últimamente yo me he puesto, bueno, yo me capacité en primer auxilio psicológico el 2014, o sea, hace más de 10 años, ¿sí? O 2013 por ahí. Em, y en ese entonces no había mucha evidencia disponible, ya no habían muchos estudios que analizaran su impacto. Pero a lo largo de esta década, e incluso muy recientemente, han salido nuevos estudios que ponen un poco en entredicho o ponen en duda la eficacia de los primeros auxilios psicológicos como herramienta prevenir, em, que puede prevenir secuelas psicológicas importantes. Les pido un segundo que quiero conectar mis audífonos porque me es más cómodo de esa manera. Un segundo. Tengo que desconectarlos de mi celular, parece, para que... Sí. Ya, ahí se ve. Ahí sí, ahí se conectaron. Ya, sigo. ¿Qué estaba? Ya, entonces, ¿qué ha pasado? Han ido apareciendo estudios y quienes, bueno, nos formamos en esta herramienta, etcétera, y también la enseñamos, podrían ser poco alentadores, ¿ya? ¿Qué nos dice entonces la evidencia? El 2014, bueno, ese año igual estaba la primera revisión sistemática de la efectividad de los PAP, ¿ya? Para quienes no están quizás tan familiarizados con los términos académicos o de investigación, la revisión sistemática se considera de los tipos de publicación científica con mayor, como es el gol estándar un poco, porque en el fondo no solo evalúa un estudio, sino que varios estudios distintos para comparar lo que encuentra cada uno de esos estudios y llegar a conclusiones habiendo revisado más de un solo estudio, ¿ya? Entonces, ahí ya tenemos primer advertencia importante. Pero tampoco había muchos estudios hasta esa fecha, entonces tuvieron que revisar guías, digamos, estudios así, pilotos, como evidencia recién incipiente y no encontraron evidencia de efectividad, ojo, en la reducción de, sobre todo, estrés postraumático mediano a largo plazo, ¿ya?
Y una revisión que es un poco más reciente, ya que es como que analiza revisiones sistemáticas con la revisión de las revisiones, encontró beneficios subjetivos, ya en términos de que los participantes, las personas, reportan mayor bienestar que las que no recibieron la intervención, haber sentido contención, pero de nuevo, a mediano y largo plazo no parece tener un efecto en prevenir síntomas como depresión, ansiedad, insomnio, estrés postraumático, que es básicamente su objetivo. Otra revisión sistemática más reciente también, em, conclusiones similares. Ya los estudios sugieren un impacto positivo en la reducción de ciertos síntomas, así como mejoras en el estado de ánimo y en sensaciones de seguridad, conexión social y control, ya que no es menor, pero eh, l- la calidad de los estudios disponibles no es la apropiada para poder derivar conclusiones más sólidas, ¿ya? Em, entonces ellos cuestionan, se preguntan, bueno, parece haber mucho apoyo a esto de los primeros auxilios psicológicos, harto consenso, como en el fondo convocan harto interés, etcétera, pero tampoco tenemos tanta evidencia, o al menos la evidencia que tenemos no es de la mejor calidad, ¿ya? Ahí vamos a explorar un poquito más en eso. Otra revisión también. em, Efectos a corto plazo tienden a reducir la ansiedad y a facilitar algunas estrategias de afrontamiento adaptativo, pero no es tan consistente la evidencia respecto a la reducción de eh, estrés postraumático o depresión, ya, en fondo, cuadros de psicopatología. Tenemos en Chile también evidencia local, digamos, bueno, el doctor Rodrigo Figueroa, y el trabajo del CIGIDEN, el Centro de Gestión Integrada de Desastres, no me acuerdo cómo se llama, pero de la Universidad Católica, ¿ya? Aquí les pongo una foto del Hospital Padre Hurtado, que fue uno de los centros donde validamos se realizó el estudio de validación de esta herramienta, ¿ya? Básicamente lo que se hizo fue, la pregunta es si en los servicios de urgencia de los hospitales ponemos a personas capacitadas en primeros auxilios psicológicos a atender, a apoyar a las personas que están sufriendo un evento crítico. ¿Mejora eso a largo plazo su adaptación? ¿Reduce los síntomas posibles de estrés postraumático? Porque en ese caso también habría que considerar ese personal, digamos, en las salas de urgencias. Entonces, distintos equipos nos derivaron a distintas salas de urgencia a lo largo de Santiago, de la región metropolitana. En particular, en el que yo más estuve fue en el Hospital Padre Hurtado, ¿ya? Y lo que teníamos que hacer era buscar a participantes que estuvieran atravesando una crisis, lo cual es difícil, ¿ya? O sea, ya imagínense lo difícil que es esto, y preguntarles si deseaban recibir una intervención, un apoyo, ¿ya? Pero para poder comparar, para poder decir que los primeros auxilios psicológicos son beneficiosos, hay que compararlos con algo, lo que se conoce como el grupo control. El grupo control ideal es no intervención, o sea, un grupo le damos PAP y a otro grupo no le damos nada, pero eso tiene problemas éticos, ya no puede, imagínense, si nosotros estamos probando una herramienta que es potencialmente beneficiosa, ¿bajo qué criterio se la negamos a una persona y a otra no? ¿Ya? Entonces, en el fondo, dimos dos tipos de intervención, los PAP, el protocolo completo según el manual ABCDE de los primeros auxilios psicológicos del CIGIDEN, lo pueden encontrar en internet, y a otros les dimos solamente una parte que era psicoeducación, ¿ya? El tema es que no podíamos elegir quién recibía qué, los participantes tampoco. Era básicamente tirar una moneda, ya era un sistema mucho más riguroso, pero básicamente era el participante me dice que sí, tiro una moneda, veo cuál le sirve. O sea, perdón, veo cuál le sale. A pesar de que yo le quiera aplicar primero auxilio psicológico. No, le tocó control, le tocó solo psicoeducación. Entonces, es bien difícil. Por eso les digo que no es fácil metodológicamente testear estas herramientas, ¿ya? De ahí que falte este tipo de evidencia concluyente. Bueno, una vez los participantes se les asignaba su intervención, tenían que llenar un montón de cuestionarios.
¿ya? Em, Cuestionarios para que nosotros pudiéramos evaluar el antes y el después, ¿ya? ¿Se entiende cómo? Entonces, era una situación bien complicada y no me extraña que los resultados entonces hayan sido publicados 7, 8 años después, después de muchos, digamos, análisis y todo, que si bien tenemos resultados como beneficio a corto plazo, em, a largo plazo no encontramos diferencias en el diagnóstico de estrés postraumático, ¿ya? Pero ojo, lo que se hacía era que, bueno, participantes se le aplicaba la intervención, se les aplicaban estos cuestionarios, que incluían como un, ay, ¿cómo se dice? Una tasación, no, no una tasación, es un checklist, ya, básicamente un checklist de síntomas de distintas psicopatologías, ¿ya? Entonces, en base a ese reporte, sí se encontraron reducciones al cabo de un mes, porque se les volvía a aplicar esos cuestionarios y sí había reducciones. Pero a los 6 meses, la otra parte del estudio era que a los 6 meses ellos tenían que asistir al centro médico de la Católica en San Joaquín y un profesional, digamos, evaluaba su sintomatología de estrés postraumático. ¿Ya? Entonces, ahí sí que era difícil porque la tasa de deserción, o sea, participantes que nos dijeron, sí, participo en tu estudio, pero después obviamente no llegaron a los 6 meses, ¿ya? Entonces, ahí hubo dificultades metodológicas para poder evaluar nuevamente, o sea, para poder evaluar en términos rigurosos, sólidos, la efectividad de esta herramienta, ¿ya? Y la última publicación que se realizó a partir de este estudio es que en 3 meses tampoco se encuentra una ventaja significativa, digamos, de los PAP, pero algo que sí se encontró, y miren qué interesante, es que los participantes que recibieron PAP versus la psicoeducación era básicamente pasarles un folleto y decirles, trate de dormir bien, no se alcoholice o no se caiga, no consuma sustancias, como, esto es lo que le puede pasar, si necesita ayuda, contacte a un profesional, aquí hay algunos números. Es como, eso era solamente la psicoeducación, ¿ya? Pero los PAP o quienes recibieron los PAP sí mostraron mejores resultados en conductas de afrontamiento, ¿ya? Menos uso de licencias médicas, menos conflictos interpersonales, menor consumo de sustancias y menor uso de psicotrópicos, ¿ya? O sea, podríamos decir que favorecieron las conductas de afrontamiento saludable a ese evento crítico. Entonces, ¿qué podemos rescatar? Hay más estudios, les voy a mostrar rápidamente para no aburrirlos y porque no nos queda tanto tiempo. Pero en el fondo, en estudiantes de enfermería y de carreras de la salud, encontramos que sí tienen un efecto importante en la percepción de autoeficacia y preparación para afrontar desastres, ¿ya? O sea, en los estudiantes de enfermería o de otras carreras de cuidado que recibieron este entrenamiento en PAP, se sienten más seguros para afrontar este tipo de desastres, para ayudar a sus pacientes, contenerlos emocionalmente. O sea, ellos sí perciben esto que sin duda es un beneficio, ¿ya? También en niños y adolescentes se ha reportado que es bien recibido por jóvenes y sus familias y quienes lo aplican, ¿ya? Se ha visto una disminución en síntomas depresivos y de estrés postraumático, mayor autoeficacia, mayor preparación, recuperación ante desastres y sentimientos aumentados de seguridad y conexión social en los afectados que recibieron esta intervención. ¿Ya? Hay poca evidencia de PAP en contextos educativos. ¿Ya? De hecho, me encantaría poder generar esa evidencia, así que si alguien trabaja en un establecimiento que esté interesado en recibir entrenamiento y capacitación, para esta herramienta y participar en esta investigación o validación más bien de la herramienta en contextos educativos, me puede escribir porque siento que, o sea, veo que esta evidencia falta en contextos educativos, ¿ya? Em, y, por ejemplo, se han hecho adaptaciones, ¿ya? El último estudio ahí de Kedr
no sé muy bien cómo se pronuncia, que es bien reciente, bueno, la publicación es reciente, se hizo una adaptación de los PAP porque los PAP están pensados para una única sesión, una intervención breve y listo, no, nunca más, si te he visto no me acuerdo básicamente. Ya piensen que está pensada para em, personas que ofrecen ayuda humanitaria, así como los cascos azules, creo que son de la ONU, como voluntarios que fueron a ayudar al terremoto, a los incendios, ¿se entiende? Como personas así que brindan ayuda puntual y no vuelven a ver a las personas. Pero dentro de mis reflexiones y lo que yo he podido ver también, porque me ha tocado capacitar a personas en esta herramienta, es que em, en los contextos educativos hay una diferencia, que es que nos conocemos de antes y nos vamos a seguir viendo. Entonces, eso proporciona una ventaja que podemos explotar en términos de PAP, de sus beneficios en entornos educativos. Y este estudio nos da luces de que puede ir por ahí la cosa, ¿ya? Entonces tuvieron, en vez de una sesión, me parece que fueron 10 sesiones de PAP y encontraron que aumentó la resiliencia psicológica y mejoró la calidad de vida y el sentido de vida, imagínense, en los participantes que lo recibieron y, bueno, disminuyó el malestar psicológico. O sea, es prometedor. Entonces, ustedes quizás dirán, pero ¿cómo? ¿La cuestión tiene evidencia? ¿No tiene evidencia? ¿Qué me está queriendo decir? Raya para la suma. Entonces, ¿vale la pena? Primero hay que ser súper transparente, honesta, directa. Quiero ser, y es que no existen todavía la evidencia suficiente que respalde que los PAP cumplen el objetivo, podríamos decir inicial, de prevenir la sintomatología asociada al estrés postraumático o los cuadros de estrés postraumático o trastorno depresivo mayor, trastorno de ansiedad generalizada podría ser, ¿ya? Em, no hay evidencias robustas de que los prevenga, ¿ya? ¿A qué nos referimos? Eso no quiere decir que no sirvan de nada, ¿ya? Quiere decir que los estudios que hay no nos sirven demasiado. ¿Por qué? Por distintos motivos metodológicos. Por eso le pongo limitaciones metodológicas para evaluar su eficacia, ¿ya? Como les contaba, en el estudio que hicimos del que yo participé ahí aplicando los PAP a las personas en las salas de urgencia. Eh, Tasa de deserción, ya las personas no llegaban. Después, teníamos una, por supuesto, en el fondo, indicación ética de que si la persona solicitaba recibir más apoyo, o sea, por ejemplo, le había tocado el no PAP, le había tocado la psicoeducación, la intervención más acotada, pero se indicaba que no podíamos negarle tampoco esa ayuda. Y entonces ahí hubo una especie de contaminación en que tampoco estaba tan claro quién recibió la ayuda y quién no. Es difícil estudiar eso, porque eso implica que a alguien que lo puede necesitar, tú le tienes que decir como, no, no, yo te puedo ayudar más. Y no, pues, o sea, por Dios, humanidad ante todo, ¿ya? O que a alguien que incluso no lo está necesitando, porque también eso es importante, son voluntarios y que sean una buena herramienta no quiere decir que las tengamos que aplicar en todo momento. Tenemos que aprender cuándo, con quién, ¿ya? Entonces también es difícil porque nos tocaba, o esta persona quizás dijo que sí, pero después fue cachando que no, porque en verdad necesita hablar con su hijo, con su familiar, etcétera, pero yo le tengo que aplicar la cuestión y en verdad no me está pescando mucho esta intervención, como que está media, está en otra, entonces tampoco se la apliqué tan bien o tuve que pausar, se fue, volvió, como, y además le tengo que pasar si- 30 cuestionarios antes, porque hay que hacerlo, digamos, para poder evaluar. Entonces, es difícil evaluar de forma así pura su eficacia, ¿ya? Entonces, es posible que por eso no contemos con la evidencia asociada o incluso puede que realmente no sirva para prevenir este tipo de trastorno. Ya puede que no, puede que cuando las personas enfrentan situaciones muy traumáticas, o sea, no hay nada en el fondo que les pueda ayudar a no desarrollar esta sintomatología, que bueno, ciertas corrientes o líneas de la psicología la ven incluso como una forma de adaptación, ¿ya? El doctor Jaime Silva, por ejemplo, ve en la psicopatología una forma de adaptación, ¿ya? En el fondo que nos permite hacer frente a las situaciones, ¿ya? Ya, entonces, no obstante lo anterior, lo que sí nos sugiere la evidencia es que permiten aumentar la seguridad y sensación de eficacia de personas
que no son profesionales de la salud para atender crisis psicológicas, ¿ya? El estudio que les mostré de personas enfermeras. Entonces, aquí es bien importante porque suele pasar, ¿cierto?, en contextos educativos que hoy, no sé, se desreguló, o, este niño le pegó al otro, o qué sé yo, X, trae a la psicóloga o trae al psicólogo, no está, porque está atendiendo otro caso, está en una capacitación, está haciendo un taller, está en un paseo, no tenemos recursos limitados, ¿ya? Entonces, todos nos quedamos paralizados porque si no está el psicólogo, porque aprendimos a depender del psicólogo o psicóloga del colegio y si no está, no sabemos qué hacer, corremos en círculo, ¿ya? Pero como esta es una herramienta que está pensada para personas que no necesariamente son psicólogos o profesionales de la salud, nos permite de esa manera distribuir mejor los recursos también y aumentar la capacidad de respuesta bueno, y de eficacia para las personas que a veces tienen, no sé, inspectores que no son psicólogos, psicólogas, docentes, asistentes de la educación, en fin, que sin duda nos va a tocar atender algún tipo de situación como esta, ¿ya? ¿Qué más? También sí, o sea, sí hay evidencia de que disminuyen el malestar emocional, ansiedad y estrés como inmediato en personas que están atravesando situaciones críticas. También, como les decía, fortalece la capacidad de respuesta de la comunidad, ya, o sea, no dejamos de depender solamente del psicólogo o psicóloga, sino que tenemos más personas que están preparadas para al menos atender en cierta medida este tipo de crisis. Pero más importante, y que yo quiero reflexionar hoy en día, es que nos permite cultivar el sentido de pertenencia y conexión con la escuela y digamos, sentido de comunidad, ya, o sea, conformar una verdadera red de apoyo. ¿A qué viene esto? Voy a tratar de ser lo más breve posible. Ejemplo, se lo voy a decir con un ejemplo muy breve. La semana pasada, o hace 2 semanas, no me acuerdo, después yo estaba dando una clase que doy para un magíster en educación emocional y convivencia escolar, y una estudiante me pregunta si nos podemos quedar conversando después de la clase. Ya. Le mando un saludo si es que llegara a ver esto alguna vez. La cosa es que nos quedamos conversando respecto a una situación que ella la quejaba que tenía que ver con una colega que había sufrido violencia por parte de un estudiante o un par de estudiantes. Violencia verbal, no física, pero bueno, muchas veces me han llegado casos de ese estilo, ¿ya? Entonces ella estaba preocupada, porque lo que más le preocupaba incluso quizás no era el nivel de agresividad, que obviamente es preocupante, del estudiante hacia la colega, sino que era como si nada, ¿ya? Ella estaba con licencia cuando esto sucedió, volvió y se enteró, pues así como al pasar, pero esto no se tematizó, no se convocó reuniones, no se le ofreció nada. Entonces la docente estaba pero tiritaba de pensar que le tocaba con ese curso, se ponía a llorar y no había como... Entonces, bueno, la conversación que tuvimos con mi estudiante en esa instancia fue que la idea que ella tenía, que yo digamos como que la alenté, era, o sea, hay que hacer una pausa, hay que tematizar esto, hay que hacer una asamblea extraordinaria, hablemos de esto que está pasando, no normalicemos que porque estamos en un entorno, no sé, quizás con ciertas características, este tipo de cosas son las que nos tocan, ¿ya? Y conversamos y nos dimos cuenta cómo se genera una cultura en la que no se habla de esto, en la que es demostrar debilidad incluso y en la que no hay apoyo entre colegas y al final cada uno se rasca con sus propias uñas. Y eso, por supuesto que es un ambiente laboral pésimo y un caldo de cultivo para la violencia, para una cultura de maltrato en todos los niveles, tanto estudiantes como demás. Yo le dije, de hecho, cuando me contaba cómo era esto, dije, te apuesto que las licencias, o sea, las licencias deben estar a la orden del día, ¿o no? Me dijo, de hecho, tuvimos un problema con eso el año pasado. Porque, por supuesto, ¿quién va a querer llegar a un lugar donde no solamente te agreden, sino que cuando te agreden, tus colegas, tus superiores, no te dan el apoyo? Y quizás, insisto, quizás no te van a solucionar el problema, pero al menos que estén ahí, que te escuchen, que empaticen contigo, de verdad genera un efecto de calma en el sistema nervioso. En particular, ella se tomó la libertad de preguntarle al jefe UTP, no me acuerdo quién, pero si esa profesora podía, digamos, no hacerle más clases a ese curso.
Y le dijo, sí, sí, es que no hay problema, y la cuestión, no hay problema. Eh, y después no saben lo que agradeció la profesora, la que fue agredida, agradeció ese gesto. Eh, o sea, se angustiaba, no podía dormir en las noches de sentir que, y tenía que volver a ver a esas estudiantes que la agredieron. Y entonces, ¿qué se genera ahí? La comunidad te está dando un respaldo, ¿ya? Bueno, también los estudiantes que agreden, por cierto, necesitan ayuda también, ojo, eso también es muy importante. Y los PAP, por ejemplo, nos permiten acercarnos a cómo brindar este apoyo, ¿ya? Em, entonces, en el fondo, esta estudiante mía, que era profesora en ese colegio, aplicó PAP sin saberlo mucho, porque conectó con redes de apoyo y después levantó este tema, tematizó y por supuesto que ahí fueron emergiendo todas las situaciones, todas las experiencias que vivían las personas en el día a día insisto, a veces no vamos a llegar a soluciones, pero al menos ese malestar, esa sensación de soledad va a bajar y otras veces sí vamos a llegar a soluciones. Oye, colega, ya yo tomé ese curso, hombres, por ejemplo, que hay una diferencia también, hay cierto sexismo internalizado también en ciertos entornos, entonces es más fácil para profesores varones atender esos cursos. En el fondo, yo te apoyo, estoy contigo, ¿ya? Lamento lo que te pasó, cosas que hacen la diferencia. Entonces, en ese sentido es una herramienta viable, eso sí está comprobado por los estudios, accesible y escalable cuando los recursos especializados son limitados. Ya nos ofrecen esa ventaja. Y ya me pasé, lo lamento mucho, voy a tratar de cerrar así resumiendo, pero en el fondo, ¿qué podemos aprender de los PAP? Estos son los principios de actuación que tienen los PAP, ¿ya? Em, observar, escuchar y conectar, ¿ya? Eh, conectar, por ejemplo, es lo que hizo mi estudiante. Aunque él no le preguntó antes, debería haberle preguntado, pero bueno, por eso no aplicó PAP, ¿ven? Porque PAP tiene. Bueno, entonces, eso fue mi estudiante donde el jefe de UTP le preguntó si es que hay alguien más que pueda tomar ese curso, al menos por, lo sé, lo que queda del semestre, o por lo que queda, no sé, mientras pensamos qué otra cosa hacer. Ya, eso es conectar, por ejemplo, ¿ya? Pero ahora me voy a tener en escuchar, que creo que es una herramienta muy valiosa que nos ofrecen los PAP. Y en línea con el ejercicio inicial, la escucha activa tiene sus don'ts y sus do's. No sé cómo dicen los lolos, pero hay que echar eso que dice como no y sí. Ya, bueno. Entonces, tenemos que evitar juzgar lo que la otra persona sintió o hizo, se salió mucho, ¿cierto? Minimizar la experiencia o reacción de la persona, si no fue para tanto, ya podría haber sido peor. Dotar de un sentido a la experiencia ajena. Todo pasa por algo, tranquilo. Si Dios sabe por qué hace las cosas, una persona que no cree, no es creyente, no, eso no le sirve mucho, al contrario. Apresurarse a dar soluciones, ya lo vimos ahí, ¿cierto? Recriminar, eso te pasa por no ser más firme con los estudiantes, ¿veis? O para la próxima, ya sabes, perder la calma también. Entonces, los PAP ayudan a este tipo de tendencias que son más comunes de lo que pensamos. La mayoría aquí entiendo que somos psicólogos, psicólogas o estudiantes de psicología, entonces sabemos más o menos que esto no, no va por ahí la cosa. Pero la mayoría de las personas no, o sea, ¿quién tuvo educación emocional en el colegio? Levante la mano, nadie, ¿cierto? Las personas no saben cómo acompañar. Y eso es lo que nos puede enseñar los primeros auxilios psicológicos. ¿Ya? Por ejemplo, esto también lo vemos más en profundidad en el curso. Evitar todo eso, intentar asentir, preguntar, parafrasear y reflejar. Hay técnicas, ¿ya? Si esto nos cuesta un poco, hay técnicas para las personas que quizás no se les da tanto esto de las relaciones sociales. Dar el espacio a la expresión sin apresurar, ¿ya? Sostener silencios. Esto implica también aprender a lidiar con nuestra propia ansiedad si es que ese es nuestro problema, por resolverle, por aliviar el malestar de la otra persona o detener el malestar de otra persona. No es posible. O sea, hay un malestar y hay que darle un espacio, ¿ya? Pero por eso tiene una técnica esto. ¿Cómo lo hacemos para que el malestar no sea creciente y pueda fluir de la manera más funcional posible? Porque de que tiene una función, tiene una función. Validación emocional, también otra herramienta que, como les decía,
apareció en el inicio, ¿cierto? También vamos a ver que se trata de intentar explorar soluciones en conjunto con la persona, ¿cierto? No de forma paternalista. Y considerar a la otra persona desvalida, ya sea incluso un estudiante. Obviamente va a depender de la etapa del ciclo vital, no es lo mismo hacerle PAP a estudiante de primero básico que uno de cuarto medio, lógico, ¿ya? Eso también lo aprendemos en el curso. Entonces, explorar soluciones en conjunto en el momento adecuado sin intentar, sin esa ansiedad de querer resolver por el otro, ¿ya? O sea, sí podemos pensar en soluciones, pero hay momentos para y formas de. Ya, entonces el punto 4 que no voy a, digamos, a alcanzar a desarrollarlo en profundidad, es un poco, piénsenlo como el ejemplo que les acabo de dar de mi estudiante, que me preguntó y que es en el fondo construir una cultura de contención, de cuidado colectivo. Eso podríamos decir, una cultura de cuidado colectivo. Estas diapositivas que vienen son algunas de, estos son los temas, los que no sé si podría decir me dedico actualmente o me interesan, sobre el efecto protector que tienen los vínculos sociales, ¿ya? Tanto de la salud mental como la salud física. Hay un seminario, el seminario anterior que di fue este año, 2025. Di un seminario donde traté un poquito más, en mayor extensión, este tema, por si lo quieren ir a mirar también, ¿ya? Entonces tenemos un efecto protector, o sea, previene problemas de salud física y mental, y un efecto sanador también, o sea, nos permiten sanar, en términos psicológicos, el apoyo social permite salir de cuadros difíciles, psicopatología, en fin, ¿ya? Pero hay que saber dar apoyo, ¿ya? Y eso es lo que un poco nos enseñan en los primeros auxilios psicológicos, con el objetivo de acompañar sin invadir, orientar sin dirigir, empatizar sin inundarme tampoco, porque eso tampoco ayuda, escuchar sin juzgar, clave, validar sin cuestionar, por supuesto, ¿ya? Esa es la reflexión que les quiero dejar. Podemos aprender mucho de los PAP, que en el fondo nos ayuden más que como una herramienta así como práctica, así como ya, oye, aplícale, tú que sabís PAP, aplícale a este niño o a esta apoderada o a esta auxiliar que se descompensó por X, ya que su hijo está internado, no sé. No se trata de eso, se trata de cómo a partir de esta herramienta podemos construir todos una cultura de acompañamiento emocional, de contención, una cultura de empatía, de respeto, para fortalecer la comunidad educativa en su conjunto, ¿ya? Y no solamente delegar en algunos miembros a que se encarguen de estas cosas que a veces a los demás nos cuestan. Nunca dejo de mencionar que los PAP tienen limitaciones ya explícitas. Es un, más que un protocolo, es una, bueno, es una herramienta que tiene, digamos, que está súper. Sí, estructurada, digamos, tiene sus principios de actuación bien claros, em, y por eso mismo la herramienta como tal no se recomienda para su aplicación cuando existe riesgo suicida inminente o de agresión a sí mismo u otros, pérdida de criterio de realidad, por supuesto, bloqueo psicomotor o estados catatónicos. Para crisis de pánico tampoco nos sirven, o personas que presenten psicopatología previa que estén descompensados. Ya sabes que también ser muy cuidadosos cuando lo aplicamos, cuando no. Pero sí, si bien no se recomienda su aplicación en estos casos, por ejemplo, crisis de pánico, ideación suicida u otros de otra naturaleza, las herramientas que nos ofrecen los PAP nos pueden ser útiles para diseñar, por ejemplo, en, en línea con, o sea, en diseñar y en conjunto con los lineamientos ministeriales respecto a la prevención suicida, por ejemplo, a diseñar nuestros propios protocolos, nuestros propios programas de prevención de este tipo de problemáticas emocionales, y al fin y al cabo también nos ayuda a prevenir la violencia, ¿ya? Pero como les decía, no vamos a sacar nada si es que una persona sabe y mandamos a todas las crisis emocionales a esa persona. La idea aquí es construir estos contextos, conformar estos contextos de apoyo en el que la mayoría sepa qué hacer
y qué decir a una persona que está sufriendo, ¿ya? O incluso cosa que no deja de servir, qué no hacer y qué no decir, ¿ya? Cosas tan claves como esas. No nos vamos a volver un experto si es que no somos, no sé, psicólogos, por ejemplo. Pero sí vamos a poder tener intervenciones mucho más oportunas en este tipo de casos, lo cual eventualmente no. O sea, en el fondo, comunidades resilientes también con mayor sentido de pertenencia y mayor conexión con la escuela, sí se ha demostrado que previenen la violencia, ¿ya? Yo tengo firme fe de que es el camino, no necesariamente los PAP, pero sí este tipo de abordaje. Y para terminar, una frase que yo siempre la dejo cuando imparto este curso, ¿cierto? Que es que el trauma no es lo que nos sucede, ¿ya? O sea, no necesariamente se define por eso, sino lo que vivimos, es como más bien eso, lo que vivimos y lo que guardamos adentro en ausencia de un testigo empático, ¿ya? O sea, toda la idea base de los PAP son básicamente, no podemos evitar el sufrimiento de la gente, no podemos evitar que vivan situaciones difíciles, pero pucha que es distinto vivir una situación de esa naturaleza acompañado de alguien que sabe respetar tu espacio, pero te está dando su apoyo, que vivirlo solo. O vivirlo con alguien que además te está criticando por cómo estás reaccionando o abordando la situación. Eso, muchas gracias por escucharme. Me pasé unos minutitos. Yo al menos puedo seguir y prefiero siempre dejar este espacio para las preguntas. Así que si es que es posible, podemos abordar algunas preguntas. Muchas gracias, Constanza, por tu presentación. Sí, como lo anticipaste, ahora vamos a ir con una ronda de preguntas. En favor del tiempo, vamos a responder tres preguntas de tres participantes y lo vamos a hacer, como se mencionó en el video, levantando la manito. Y las tres primeras personas que nos aparezcan arriba van a ser a los que les vamos a dar la palabra. En este caso, acá tenemos a Nicolás, que lo teníamos pendiente, así que le vamos a solicitar que pueda reactivar su audio para que... Ahí está, Nicolás. Hola, buenas noches. Mire, yo soy operador de un centro de rehabilitación. Soy de San Fernando, pero trabajo acá en La Serena. Y hoy me ocurrió justamente una situación. Eh, Hay un residente que tiene problemas mentales, tiene un rasgo de esquizofrenia y es como muy hipertinético, muy quiere de todo y eso molesta demasiado al usuario. Y hoy un usuario justamente, pucha, lo agarró del pecho, hubo esa situación. Entonces yo traté de llegarle más allá al compañero que empatizara con el compañero que tiene esquizofrenia, por el motivo de que, bueno, él es de Santiago y prácticamente si no lo tienen en un centro de rehabilitación, no lo quieren en la casa. Entonces igual como que me quedó eso, por eso quería hacer esa pregunta, que era lo más normal hacerle entender al compañero que actuó de esa manera. Gracias, Nicolás, por tu pregunta. La pregunta es, entonces, ¿cómo hacer a quien fue agredido de alguna manera empatizar con la persona que sufre esquizofrenia? ¿Eso? Esquizofrenia, claro, más que hacérselo entender a él, él no lo va a entender, sino a la otra persona, a la que tuvo poca empatía de quizás haber Ya, actuado de otra forma. claro, pero no a la persona con el diagnóstico de esquizofrenia, ¿cierto? No, No. no. Ah, Yo a él, ya, porque a él ya. Pasamos yo a él le de... hablo, Sí. a él le hablo y 2 minutos se le No, sí. olvida. Claro, claro. Sí, sí, súper. Muy buena pregunta, Nicolás. Aquí es clave también esto de los tiempos y, claro, de los momentos y los tiempos, ¿ya? Lo que buscamos en general, no solo en PAP, sino que en la psicología y, por ejemplo, pensando en el abordaje de violencia escolar, que también me he dedicado a algo de eso, es que lo voy a tratar de esquematizar como de forma quizás que lo voy a simplificar un poco, pero es solo para que se entienda. Tenemos, imaginemos que tenemos el cerebro, ¿cierto? Y tenemos en el fondo dos vías a través de las cuales se procesa la información. Está la vía
que voy a agarrar una zanahoria y un pepino. Está la vía racional, por decirlo así, ¿ya? La vía que piensa, que abstrae, que razona, que etcétera. Toda nuestra vida, como ya nuestros eh, procesos superiores, nuestra cognición. Y está la vía que podríamos llamarle primitiva. Ya vamos a hacer como que le llamamos primitiva. La vía primitiva está formada por las estructuras cerebrales que procesan la amenaza generalmente y dan una respuesta rápida, ¿ya? Entonces, están estas estructuras que son, eh, por ejemplo, la amígdala, el hipotálamo, están como más al centro del cerebro y luego em, el cerebro tiene más capas, ¿ya? Imagínense esto que estoy haciendo. Tiene más capas y se ha visto que la capacidad de razonar se ubica, digamos, en las capas más externas del cerebro, ¿ya? Las que son más internas, estos núcleos más internos, se les ha denominado como primitivos porque en el fondo está la teoría de que fueron los que se desarrollaron primero, que nos permiten en el fondo reacción rápida, adrenalina, noradrenalina para que llegue la sangre a los músculos y podamos correr, luchar o lo que tengamos que hacer sin pensar. Ahí no nos sirve, oye, pero si quizás ese mamut que me viene a atacar quizás quieres solo venir a saludar, ¿cierto? No, ya, la idea tenemos que reaccionar rápido, da lo mismo que pensamos en nuestra supervivencia. Y está después la vía racional, que se supone que evolutivamente es más tardía. Y esa es la que nos permite, en el fondo, hacer este tipo de análisis. Entonces, en términos de contenciones de crisis, siempre es importante estabilizar a el núcleo primero, a la amígdala podríamos decirle, a estas zonas más primitivas que procesan la amenaza y después entramos con la razón, ¿ya? Si es que el sistema nervioso no se siente seguro a nivel de esas estructuras subcorticales más profundas del cerebro, más primitivas, entre comillas, no va a procesar información porque va a estar en estado de amenaza. Y en estado de amenaza nosotros no procesamos esa información, ¿ya? Entonces, lo que digamos, se recomienda es que primero atendemos a esas vías, ya a esas estructuras, esas necesidades más emocionales, y después, una vez estabilizado eso, podemos hacer la reflexión. Ya, entonces en este caso sería primero ofrecer todo el apoyo, la empatía y la validación a la persona que vivió esa experiencia. Ya, o sea, que fome debe haber sido, lamento mucho que te haya pasado eso, entiendo que sientas miedo, todo ese tipo en el fondo, de herramientas o enunciaciones, no sé, de validación de lo que la otra persona siente, calma al sistema nervioso, ¿ya? O sea, solamente cuando tú estás en un estado emocional así afectado, con miedo, frustración, impotencia, incluso ira, que alguien te diga, entiendo lo que sientes, me hace sentido y lo lamento, eso ya por sí baja la actividad de estas estructuras, ¿ya? Entonces, una vez logrado eso, que puede ser en unos minutos, puede ser en horas, incluso días, ahí recién em, podemos introducir ese otro tipo de reflexiones, como más, digamos, de razonamiento superior, que es como, oye, empatiza, él tiene esta condición, pero recién. De lo contrario, no porque en fondo es como que le estemos hablando como te decía, a la amígdala, una estructura que solamente dice amenaza, no amenaza, tenemos que calmarla primero. Y eso es un poco también lo que yo recomiendo cuando atendemos, por ejemplo, hechos de agresiones o violencia escolar. No sacamos nada con los estudiantes que se acaban de agarrar a combos, decirles, pero ¿cómo se te ocurre? ¿No ves que había niños viéndote? Te le pudiste haber sacado un ojo, oye, pero ¿quieres que la...? No, en ese momento no, tenemos que calmar a ese sistema nervioso que está alterado y ya después, al rato, con los días, ir instaurando esta reflexión. Ya, pero de lo contrario no va a suceder. Ahora, tampoco nada te asegura que eventualmente este residente termine empatizando con la persona con el diagnóstico de esquizofrenia. Muchas veces simplemente no va a haber por dónde. Pero sí es que hay
una probabilidad. El camino es primero validando la sensación, haciéndolo sentir seguro, demostrándole el apoyo. eh, Mira, vamos a estar, no sé, más atentos, vamos a tratar de que para la próxima, de establecer algún sistema que, o sea, hacer sentir segura, a restablecer ese sentido de seguridad a esa persona para que para después poder tener esas conversaciones que quizás requieren, son más complejas, esta empatía. Y es más probable que sean escuchadas o atendidas. Muchas gracias, Constanza. Se De nada, agradece. de nada, Nicolás. De hecho, ahora ahí está ahí esperando su medicamento. Mira, Así quizás que hay... lo cuido harto y igual me da lata por el tema de que, como te digo, de la Santiago lo dejaron acá como en La Serena, así, si no es centro de rehabilitación, es calle, entonces yo empatizo súper, y de verdad que duele harto cuando, no sé, po, se aprovechen de los más débiles. Pero bueno, para eso estamos, vocación, alta vocación nomás y se agradece el curso, muy amable y asertiva, así que se agradece mucho. Gracias, Nicolás. Te felicito también por tu compromiso, por tu trabajo. Gracias, que esté bien. Muchas gracias a Ian Nicolás entonces por su pregunta. No sé si alguien más tiene alguna pregunta que quiera aprender su audio o vamos con algo que tengamos por el chat. A ver, vamos acá. Mm, y acá una persona, Ignacio, nos pregunta en el chat que le gustaría saber ¿por qué no se puede hacer PAP en crisis de pánico? Eh, ya, hay personas hay dos otras personas con las manos levantadas, sí. Pero en breve, más que no se pueda, es que no es, digamos, lo más apropiado, ¿ya? Porque también hay una activación fisiológica que, digamos, impide que pueda tener llegada lo que nos proporcionan los PAP. ¿Ya? O sea, por ejemplo, la escucha activa es uno de los principios de actuación de los PAP y claro, o sea, en el fondo no va a haber un diálogo ni una escucha de una persona que está en ese momento siente que se va a morir. ¿Ya? Entonces, más que no se pueda es que eh, no es tan aplicable, no hacen un tan buen match, sin embargo, igual como en casi todos los ejemplos que no son recomendables, se pueden tomar ciertas herramientas de los PAP, ¿ya? Por ejemplo, bueno, hay otros, el protocolo del SIGID en particular, el ABCDE, también incluye respiración. Ya, y la respiración, o sea, como enseñar a la otra persona a respirar, a calmarse. Y eso nos puede servir, pero quizás después, cuando la crisis de pánico ya haya finalizado, ya es difícil que simplemente le pidamos respirar a una persona con crisis de pánico y se solucione. Por ejemplo, ya, o no sé, también priorizar las necesidades, o sea, ayudar a la persona a resolver sus necesidades, que también puede servir, pero en el fondo no es como tan aplicable. Es más que nada eso, ¿entiendes? Muy, Eh, dijo. no, dale eso. Muchas gracias, Constanza. Mira, vamos a ir con Frank González, que también tiene aquí su manito levantada. Ahí le estamos solicitando que reactive. Hola, buenas. Muchas gracias por la información. En cortito, si pudiera ser muy breve, la diferencia entre los principios, perdón, los primeros auxilios psicológicos y la intervención en crisis. Porfa, si hay una diferencia y cómo lo hacemos ahí. Gracias. La intervención en crisis, aclárame un poquito más a qué te refieres, el protocolo, digamos, ¿Ahí se escucha? sí. Que sí, lo que pasa es que justamente esa es la duda que tengo porque a mí yo he escuchado varias veces que no es lo mismo la intervención en crisis que hacer primeros auxilios psicológicos. Pero yo en rigor no sé bien la diferencia y si es que existe diferencia. Mira, yo no, o sea, yo también he escuchado eso.
me manejo más en primeros auxilios psicológicos que en intervención en crisis, entonces no sabría decirte con tanta certeza, pero de lo que conozco, y ahí me corrigen si es que estoy equivocada, de la intervención en crisis es que también es una intervención grupal, me parece. No sé si estoy igual le pedí ayuda a ChatGPT para que me apoyara en esto, pero modelo clínico para contener personas, ya no dice clínico, dice depende del modelo. Dice que la intervención en crisis generalmente sí requiere formación profesional. Mira, según ChatGPT es más que nada porque la intervención en crisis tiene como una naturaleza más terapéutica. Entonces pueden ser más sesiones, está aplicado más por personas con esa formación. Yo al menos de lo que conozco de intervención en crisis, o recuerdo, porque mi mamá en particular participó aplicando, o sea, sí, en intervención en crisis, recuerdo que también era una intervención que se aplicaba con grupos de personas, entonces puede tener un componente de esto del debriefing, que finalmente no se recomendaba tanto por la OMS para estas situaciones de crisis, que es como catarsis grupal, todos cuenten lo que vivieron, cómo lo vivieron, ¿ya? En cambio, los PAP, puede que esté equivocado, ya, la diferencia, dice Javiera, que es que la intervención es más asociada a un rol profesional y PAP lo puede hacer cualquier persona, una más especializada que la otra, ya, bueno, sí. Ya, listo. Eso en realidad es eso. Pero igual, si es que es esto de lo grupal, que al parecer no, al parecer no va por ahí, pero lo que tienen los PAP es que si bien está como estandarizado un poco el proceder, siempre vas a siempre vas a ir adecuándolo a la persona y a la situación, ¿ya? Se hace de manera individual, ¿ya? Eso sí, es una persona que interviene con la persona que está siendo intervenida y, por ejemplo, el protocolo del SIGIDEN, el ABCDE, tiene 5 pasos, ¿ya? Pero no son pasos que tengas que seguir necesariamente en ese orden. O sea, tú puedes ver que la persona no le va a servir o no necesita, por ejemplo, técnicas de respiración, ¿ya? O que la persona no te quiere contar lo que le pasó, o sea, necesita soluciones. Entonces tú vas al paso C, de categorizar necesidades, ¿ya? Al contrario, hay personas que no quieren que les ayude a solucionar nada, que solamente necesitan sentirse escuchados. Entonces, em, la idea es ir ahí con los principios que tiene el PAP, ir aplicándolo de acuerdo a la necesidad de la persona. Se pueden, como te decía, omitir partes del protocolo, se puede aplicar solo una, y siempre también se ofrece de manera voluntaria, ¿ya? Pero aquí Lisette también nos aporta, dice, la intervención en crisis es una técnica del trabajo social. Ya, por eso también quizás la desconocía. Por ejemplo, si un niño o niña adolescente está sufriendo violencia familiar en su hogar, la intervención en esa crisis es sacarlo del hogar lo más rápido posible. Bueno, el PAP también. Em, Súper, gracias por los aportes ahí. No sé si va quedando más claro. Sí, súper. Y también Belén dice, la intervención en crisis es que se trata de abordar la problemática de manera concreta, pero que sin embargo requiere objetivos, fundamentos y la duración de la intervención de manera concreta y rápida. Ya. O sea, que claro, tiene una estructura más terapéutica. Perfecto, eso, muchas gracias. No sé si podemos ir con otra pregunta. Temas de tiempo, lamentablemente no vamos a alcanzar. Te damos las gracias también por la exposición del día de hoy y te cedo la palabra para que puedas dejar invitados a los asistentes a el curso que se va a impartir para después ya continuar con el sorteo. Ya, súper. Pucha, lamento las preguntas que no pudieron ser atendidas. Espero igual verlos ahí para que podamos conversar en más profundidad. Solo, yo siempre hago esta patudez, pero voy a rápidamente responder una sola pregunta que vi ahí en el chat y que me gustaría no, abordar, que es, ¿se puede aplicar PAP cuando suceden hechos de violencia intrafamiliar tanto con la víctima como el victimario? Ahí hay que ver. Porque si es en el momento preciso, no. O sea, ahí en el momento preciso por ejemplo, pues, que está sufriendo una agresión, lo que se requiere es de separar, por ejemplo, no sé, si, al, la- al agresor de la víctima, ya por supuesto. Entonces, no, menos con el victimario,
porque está fuera de sí, digamos, ya hay riesgo de agresión hacia otros, así que totalmente contraindicado en ese momento. Para la víctima podría evaluarse, pero depende. Primero tenemos que cerciorarnos de que esté estable, ¿ya? De que, o sea, cualquier urgencia física es prioridad por sobre lo psicológico, entonces hay que llevarlo a un centro de asistencia si tiene, no sé, alguna contusión o parálisis, incluso que puede ser, si está en estado de shock, se deriva a servicio de urgencia, entonces ahí va a depender mucho de la situación. Por ejemplo, si ya llegamos el día miércoles, mañana llegamos a nuestro colegio, nos estamos tomando el desayuno con pan y vemos que una colega está llorando, ¿ya? O que una apoderada está llorando, o que un niño está llorando. Y nos cuenta lo que le pasó, que es por violencia intrafamiliar. Primero cabría, por supuesto, hacer una denuncia, constatar lesiones, seguir el protocolo. Pero quizás mientras eso se realiza, le podemos ofrecer y podemos aplicar ciertos principios del PAP, ¿se entiende? O, no sé, posterior, realizamos la denuncia ya, o estamos queremos constatar lesiones y nos toca esperar 3 horas. Quizás ahí podemos también aplicar si es que la persona desea también y si es que lo vemos pertinente. Ya si es que vamos a un centro asistencial por heridas menores, entonces estamos 4 horas esperando. Ahí, ¿qué fue, por ejemplo, el caso en el que se hizo el estudio en Chile? Eran familiares o personas directamente afectadas que obviamente no estuvieran en riesgo vital, pero ahí se va evaluando la situación. Así que eso, les agradezco mucho, lo siento por pasarme, pero agradezco su participación y, bueno, su motivación con esto de que yo estoy segura que cada vez más hay profesionales que estamos uniéndonos y trabajando para mejorar los entornos educativos que están cada día más desafiantes, pero con este compromiso y estas ganas y también esta rigurosidad que siempre nos tiene que caracterizar y compartir nuestros conocimientos, nuestras experiencias, vamos a ir logrando resultados. Así que eso. Buenas noches a todos y espero que les haya servido. Muchas gracias, Constanza, por la presentación. Yo ahora me voy a quedar con los participantes para que podamos ahí realizar el sorteo esperado para